9 de la mañana, 20 minutos, estamos con 6 grados de temperatura y vamos a hablar de un tema en el que muchas veces caemos en la crónica policial cuando hablamos de personas desaparecidas y cada tanto, bueno, terminamos hablando sobre la cantidad de personas ausentes, de casos que están aún sin resolver, en las que se trabaja, en las que hay gestión, pero bueno, muchas veces no se obtienen los resultados, va pasando el tiempo y esas personas no se terminan encontrando. Se está trabajando en un nuevo protocolo para esta gestión en el tema de cómo desarrollar las denuncias con respecto a estas personas desaparecidas. Vamos a recibir a Juan Rodríguez, director de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Primero que nada, un placer tenerlo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿en qué consiste y hacia qué apunta esta nueva modalidad? Y bueno, ¿cuál sería el beneficio que ustedes esperan se podría obtener en esta nueva modalidad de gestión de las denuncias de personas desaparecidas? Perfecto. En el tema del nuevo protocolo, que de hecho está aprobado oficialmente por el ministro del Interior recientemente, es un trabajo realizado por la propia dirección en base a fundamentación práctica y trabajo práctico del personal y algunos aportes desde el punto de vista jurídico. El beneficio fundamental del protocolo es sistematizar, normalizar una serie de acciones o actitudes y comportamientos y procedimientos de la Policía Nacional para lo que es la búsqueda de personas ausentes. En definitiva, es homogeneizar determinadas prácticas que había y llevarla al contexto nacional. Si bien nuestra dirección, a través del personal de personas ausentes, es un personal especializado y capacitado para esa tarea, se entendía oportuno que a nivel nacional la policía contara con ese protocolo a fin de tener un marco de actuación homogéneo. Esa es la idea principal de este protocolo y de este conjunto de normas que se sistematizan en un documento único a nivel nacional y nos permite actuar también dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad pública en la toma de denuncias. O sea que tanto el policía de Artigas, de Cerro Largo, de Colonia, mismo de Montevideo, tiene una norma para, que fundamenta y que lo guía en la toma de denuncias, que es fundamental para iniciar el procedimiento de búsqueda de forma inmediata. ¿Cómo es el procedimiento? Es decir, ¿la familia cuándo puede denunciar? ¿Cuándo se toma una persona como ausente? Bueno, en principio podríamos conceptualizar a la persona ausente y en esos términos podemos decir que la persona ausente es aquella que desaparece de sus lugares habituales sin algún anuncio, sin que los allegados, los familiares tengan conocimiento de que cambió de domicilio o de lugar de residencia y no hay motivos aparentes para que desaparezca. Eso es en términos generales. ¿Pero cuánto tiempo tiene que transcurrir? Bueno, inmediatamente para la Policía Nacional es necesario que inmediatamente se haga la denuncia en la primera seccional o la más cercana a los efectos de activar el protocolo. De hecho, se necesita el compromiso y también la participación de la ciudadanía en las primeras horas, porque los elementos de información necesarios para encaminar la búsqueda y obtener un resultado exitoso, llámese resultado exitoso, ubicar a la persona y en el estado de salud que mejor sea en ese momento, es el éxito de una operación de búsqueda para la Policía Nacional. De ahí que es fundamental la participación de la ciudadanía y de los medios de comunicación, indudablemente, en las primeras horas de que la persona se ausenta. En muchos casos, como ustedes sabrán, que quedan pendientes en la investigación, que no se cierran, pero que se sigue investigando. A veces hay demoras en las denuncias, pasan días, meses, y recién los familiares o allegados van y concurren a la seccional a denunciar que esa persona se ausentó de sus lugares habituales, y por ahí eso es un factor negativo para la investigación, básicamente. Director, a veces uno se pregunta, incluso voy a traer un caso, pero podríamos traer un montón. Uno se pregunta cómo una persona puede desaparecer. Y recuerdo aquel caso de una persona que desaparece supuestamente ingresando a una peluquería. Después terminamos sabiendo en la noticia que esa persona había incurrido en una estafa de una empresa. Y apareció muchísimo tiempo después en la zona de la Barra del Chuy. Me acuerdo del caso. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es posible que se genere, en este caso estamos hablando de una persona que había cometido un delito y desapareció fugándose? Claro. Pero ¿cómo se da con los medios tecnológicos que tenemos al alcance hoy,
con, no sé, uno transitando por la ciudad y las cámaras de la intendencia sabiendo si iba tomando mate y sacándole una foto para una multa. ¿Cómo no se logra? O sea, ¿qué es lo que nos falta para cuando se da un caso así, por lo menos imaginar o suponer o tratar? ¿Se chequean cámaras? ¿Hay una investigación? Cuéntenos un poco cómo es ese trabajo para que entendamos cómo a alguien se lo puede tragar la tierra. Perfecto. A nivel del procedimiento, lo que marca el protocolo y lo que ya se venía realizando, se cumplen diferentes fases o etapas de investigación, desde la toma de denuncia hasta el hallazgo de la persona, o la carpeta sigue activa hasta que se ubique algún indicio para continuar la investigación. O sea, hay un proceso desde que se toma la primera noticia criminal no, porque no es un delito en realidad, la primera noticia del evento, y ahí empieza el proceso de investigación con ese protocolo que nos marca determinadas líneas de acción. ¿Qué quiere decir? Se hacen consultas al MIDES, a los refugios, a los hospitales, a salud pública, prefectura. Esa es una primera etapa de comunicaciones a los efectos de que determinadas instituciones o organismos colaboren en el hallazgo de esa persona desaparecida. Después empieza una tarea de investigación realmente policial. Nuestros investigadores especialistas en el tema del Departamento de Búsqueda de Personas Ausentes realmente están comprometidos y están especializados en todo lo que es el procedimiento y la mecánica de investigación, que se investiga a nivel de investigar hasta de la misma forma de investigar un delito o una actividad criminal, porque de hecho hay que revisar cámaras, hay que tomar declaraciones, en muchos casos los testimonios son contrapuestos, vieron a la persona en Artigas y el otro dice que la vio en Rivera, por dar un ejemplo que no es. Y en el caso que usted decía, de esa persona que se ausentó, ahí va un poco lo que es el ausentismo voluntario. En el ausentismo voluntario la persona no quiere ser hallada, sea por los familiares, sea por los allegados, y en este caso menos por la policía porque había cometido un delito. Entonces, indudablemente planificó. El ausentismo voluntario, que muchas veces trasciende la opinión pública y que nos lleva a poner recursos policiales que están para atender principalmente la seguridad pública en esa esfera de investigación, bueno, es donde la persona no quiere ser hallada realmente, y esa motivación, hasta que no ubicamos a la persona no la podemos establecer. Bien, en el caso que usted comentaba, claramente se había cometido un delito y quería sustraerse de la acción de la investigación y de la acción penal. Hay otros casos que se quieren escapar de otras situaciones familiares, económicas, sentimentales, que quedan a la luz una vez que la investigación finaliza o cuando la justicia toma competencia. De repente es hasta más fácil encontrar a un delincuente que comete una rapiña o un robo porque se conoce por parte de la policía los lugares donde puede estar escondido o durante el tiempo que puede estar escondido, que si yo planifico verdaderamente un escape voluntario, una desaparición voluntaria, dejo de utilizar tarjetas de crédito, no voy dejando rastros de dónde estoy, obviamente un cambio de fisonomía, barba, cambio de color en el pelo, etcétera, etcétera. Allí es donde realmente se puede hacer muy difícil la búsqueda. Es mucho más complicado para el investigador llegar a un resultado exitoso, como decimos, ubicar a la persona y sana en ese tipo de situaciones. Claramente la persona se sustrae de la vida cotidiana, seguramente en su entorno algunos puedan saber de su situación, pero es muy reservado y muy íntimo, y bueno, las situaciones las motivaciones pueden ser muchas. Y bueno, se averigua cuando la persona lo ubica y podemos establecer que realmente está bien y dar a cuenta a la justicia por su actitud, su comportamiento. Rodríguez, son 300 las personas calificadas como ausentes. ¿Qué promedio de tiempo tienen de que se ausentaron aproximadamente? Nosotros tenemos un registro que se inicia en el año 2004. En realidad, esas personas que rondan las 300 carpetas activas de diferentes denuncias vienen desde esa época registrándose. En muchos casos quedan por año algunas, realmente que se revisan cotidianamente porque no surgen nuevos elementos ni insumos de investigación. Ahí es donde un poco la investigación se demora o se detiene. ¿Y tienen medido cuántas son mujeres? Se lo pregunto porque se vincula muchas veces a casos de trata de personas, explotación sexual. Hay una línea de investigación específica por allí. Sé que hay un grupo de madres, por ejemplo, que año a año se movilizan en busca de sus hijas o familiares y que todas podrían tener, por lo menos a priori, alguna vinculación de haber sido víctimas de alguna red de explotación. Claro. A nivel estadístico, el porcentaje de mujeres y hombres que han sido denunciados como ausentes es muy similar. Un 48% al año 2000, que fue la última estadística anual que hicimos, eran mujeres.
También hay muchos adolescentes que se fugan del INAO, por ahí, y que inclusive son reincidentes, y podemos hablar que más de un 60% de las denuncias que recibimos son fugas del INAO, que también tiene su protocolo y que apoyamos desde el Centro de Protección de INAO, no con medidas privativas. Claro, generalmente son hogares abiertos que no vuelven y obligatoriamente el INAO debería hacer la denuncia y por ahí ingresa a nuestro sistema y se trabaja también con el mismo protocolo, pero ya más en coordinación con el INAO en esas situaciones. Entonces, el tema de la explotación sexual y de la trata es un elemento que la policía considera. De hecho, el Departamento de Ausentes trabaja en conjunto con el Departamento de Delitos Especiales, que es el que investiga los temas de trata y de explotación sexual. Y de ahí han surgido insumos para iniciar investigaciones o operaciones justamente o contra trata o contra explotación sexual de menores. Es un departamento que genera insumos, lamentablemente, cuando sus investigaciones tienen por objetivo ubicar a adolescentes o niños. Y ahí es donde se complementa la otra pata, por decirlo de alguna manera, un delito que investiga justamente, un departamento que investiga esos delitos especiales que nombrábamos. Se encuentra entonces que hay una vinculación entre la penetración de organizaciones de trata de personas y personas ausentes. Yo no concluiría de esa manera. Podríamos decir que dentro de las hipótesis policiales existe esa posibilidad y se maneja con los especialistas nuestros esa posibilidad en base al perfil de la fuga, en base al entorno, en todos los elementos que surgen de la investigación primaria del ausente, puede de una manera inducir al inicio de una investigación que posteriormente podrá comprobarse o no que se trataba de esa hipótesis. Pero no podemos concluir de que eso sea una constante y ese sea el principal motivo de los ausentes en caso de menores o adolescentes. Director, quería aclarar que la producción me estaba diciendo, estamos viendo lo que es la página del Ministerio del Interior. Digo esto porque cuanto más ciudadanos sepan que estas personas están ausentes y que tengan la posibilidad, no sé, de tomarse un minuto y mirar esas fotografías, es que pueden surgir datos. Siempre alguien pudo haber visto a alguien, seguramente en más de una oportunidad puede ser una persona de características similares, pero esto nunca se sabe. Yo no le voy a hablar de las perdidas, le voy a hablar de las ganadas en este caso, porque mientras usted hablaba yo decía, imagínate la cantidad de situaciones que deben darse al cabo de un año de adolescentes que por problemas familiares, discusiones, altercados, no me dejaron ir a un bailecito, bueno, ahora estamos en pandemia, pero las cuestiones, enojos, desapariciones, las idas a la casa de un amigo, el me voy de casa, personas mayores que a veces tienen como esos ataques de desconcertación, que salen para hacer un mandado y se olvidaron de dónde viven y terminan caminando hacia el lado contrario de donde tenían que ir. Personas con problemas de salud mental, efectivamente. Es decir, le voy a hablar ahora de las ganadas. ¿En cuántos casos aproximadamente, no sé si se puede medir por mes o por año, tienen que actuar ante la denuncia de personas ausentes que después sabemos que a los 2 días, 3 días, a la semana, tal vez a las horas, aparecieron porque fue motivo de una circunstancia particular? Bien, nosotros tenemos una estadística de que tenemos 10 denuncias de ausente por día aproximadamente. 10 por día. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente el 50% que manejamos 60 sean menores o adolescentes. Pero también nos lleva a un número mayor a nivel anual que pasan las 3.000 personas o las 3.000 denuncias que existen. Tenemos un nivel de aclaración de denuncias y de hallazgo de personas de un 99% o poquito más a nivel anual. Siempre nos va quedando esa cantidad de personas que conforman hoy las 300 que tenemos. Claro. Indudablemente que hay que rechequear la información porque a veces las denuncias no son retiradas, las personas aparecieron, o podemos confrontar a nivel internacional y aparece en otro país que también se da esa situación de averiguación a nivel internacional. Entonces, realmente es importante el trabajo que hace nuestra dirección, especialmente el Departamento de Búsqueda Ausente, pero debemos recalcar el trabajo a nivel nacional de toda la policía porque, de hecho, no podemos estar presencialmente en todo el país y hay denuncias en todos lados. Claro. Entonces, este protocolo nos lleva a justamente normalizar los procedimientos a nivel nacional y nos lleva a apoyar a esas unidades que no llegamos presencialmente con la especialización que tienen nuestros policías para tratar de generar líneas de acción o hipótesis de investigación en el caso de las personas ausentes. Le cambio un poco de tema. Desde la Dirección de Crimen Organizado, ¿tuvo algún cambio o algún énfasis durante la pandemia? El crimen organizado, me refiero a la aparición de quizás mayor cantidad de estafas a niveles de medios electrónicos. ¿Hubo algún cambio en estos últimos tiempos?
Yo creo que va de la mano de la percepción que tiene la población en general a través de los medios, de la cantidad de estafas que hay, las distintas modalidades. Nosotros no somos la única unidad que recibimos información o denuncias de estafa, eso se puede recibir en cualquier seccional, de hecho. Pero del universo que trabaja la dirección nuestra en cuanto a denuncias, podemos decir que hubo un aumento durante la pandemia, principalmente por el uso de las modalidades de telefonía, a través de la telefonía o medios electrónicos que se ha dado, y que por lo general la víctima es una persona mayor, que no tiene a alguien que le asesore en el momento de recibir una llamada o hacer una comunicación o contactarse con el victimario, que en este caso el estafador. O sea, tenemos una presencia, por decirlo así, perceptiva y real, de que las estafas están en la orden del día, que los estafadores están pendientes de los cambios situacionales de la pandemia y a su vez utilizan y argumentan en sus cuentos o sus historias elementos de la actualidad, que hacen creíble justamente el cuento del tío, y por ahí es que las víctimas pierden dinero o objetos de valor en muchos casos. ¿Y se advierte que hay una organización que estudia a la persona, que sabe que es una persona mayor, que tiene un hijo y no una hija? ¿O se va tanteando en el... o es una cosa del tuntún y bueno, 10 de 1 entrarán? Creo que el universo delictivo es variable. O sea, puede haber organizaciones o grupos delictivos más que organizaciones que trabajan con diferentes roles, indudablemente, porque hay alguien que va a retirar el dinero, hay alguien que hace el cuento, y hay otros que obtienen información de las víctimas para que el que hace el cuento lo haga más creíble. Entonces creo que tenemos de todo. Hay pequeños grupos que no conforman una organización y hay otros que sí que están apuntando a ser más organizativos, con diferentes roles, indudablemente más perfeccionados en sus historias y más perfeccionados en su accionar. ¿Y la policía tiene la capacidad de seguirle el tren a esa modalidad delictiva que va cambiando, digamos, permanentemente? Sí, las modalidades en definitiva son muy similares si usted lo mira a nivel país y a nivel internacional. Lo que cambia es el cuento y la historia, básicamente, el contenido del cuento. A nivel nuestro, porque tenemos la unidad especializada que es la que investiga delitos financieros, en lo que va del año ya llevamos más de 40 formalizados a junio. Es un buen resultado desde el punto de vista investigativo. De hecho, cuando uno puede llegar a colocar evidencias que terminen en una formalización o condena, descubre una cantidad de víctimas atrás de uno o dos autores, que es lo que ha pasado. Hemos formalizado juntamente con el Ministerio Público y Fiscal y la Justicia personas que habían cometido más de 60 estafas, por ejemplo, a nivel país. ¿Estafas de esta modalidad, de un llamado, de electrónicas? Es venta de artículos por internet, que es muy común y la gente lo compra, porque ahí está especulando con un beneficio, demasiado barato el artículo y la gente lo compra igual. Entonces no analiza la situación y no tiene un pienso previo y se genera esa oportunidad para el delincuente. El de la valija, que se reitera cada tanto, hay especialistas internacionales que se dedican al cuento de la valija, indudablemente el dinero va al exterior, es muy difícil después recuperar, inclusive detener al delincuente. El otro es el tipo de extorsión, hoy por hoy con el tema de las redes sociales, por un tema de que puedan tener fotos íntimas, inducir justamente a la persona que deposite para no divulgar imágenes, se está dando también ese tipo de modalidad. Y ya tenemos que hacer 40 formalizados en lo que va del año, entonces... Sí, solo en estafas, ¿no? Bien, a propósito de narcotráfico, crimen organizado, ahora, por ejemplo, dimos la noticia del trabajo que se ha hecho en San Carlos, por ejemplo, con más de 30 personas formalizadas, pero se habla de un centenar de personas involucradas. ¿Cuál es la penetración de las organizaciones de narcotráfico en Uruguay y qué desafío significa para la policía esto? Bueno, no es mi especialidad el narcotráfico, de hecho hay una dirección que depende de la Dirección de Investigaciones, que es la que reprime el narcotráfico. Pero me refiero a la parte, ¿no? Como de crimen organizado. A nivel de lo que son las reuniones nuestras de trabajo con las unidades especializadas, digo, creo que se está trabajando muy bien desde el punto de vista de la policía. De hecho, los resultados de las incautaciones de estos dos últimos años han sido muy buenas, digo, y a nivel internacional eso se ve. De hecho, Interpol nos requiere reiteradamente información de estos procedimientos que hace Uruguay para complementar su informe anual. Y por ahí quiero recalcar que el trabajo es fundamental. Ahora, la penetración debería ser un experto en narcotráfico que hable de ese tema, claramente. Muchas gracias, director. Muy amable, director. Hemos estado hablando con Juan Rodríguez, director de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Nos vamos a la pausa. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Venimos enseguida.